De acuerdo, el día de hoy veremos la segunda parte de esta serie de dos videos donde hago una introducción a lo que es el diagrama de cuerpo libre. Y recordando, nos dice que consiste en graficar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema. Las fuerzas usuales son 5. Bueno, en el anterior video habíamos visto lo que eran los vectores, cómo se componían y cómo ya era el vector resultante, cosa que nos ayudará en la clase de hoy, donde veremos las 5 fuerzas más usuales presentes en las materias de estática y dinámica. Como había prometido, el día de hoy explicaré de mejor forma y cómo es que se relacionan con las fuerzas. Lo primero que nada, los vectores que habíamos visto en la clase anterior básicamente nos ayudan a representar las fuerzas. Y ahora, las materias de estática y dinámica en la física son muy importantes, comenzando por la estática, donde vamos a ver problemas en los que fuerzas van a interactuar con objetos, pero estos objetos no se van a mover, es decir, van a permanecer en reposo, por lo que la aceleración en estos problemas es nula. Sin embargo, en los problemas de dinámica, eh, va a haber fuerzas que van a interactuar con objetos y estos se van a mover. De esta forma, la aceleración ya no sería nula y más bien en estos problemas de dinámica se aplicaría la segunda ley de Newton, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. O sea que básicamente hay aceleración, ¿no? Pero bueno, lo de las leyes de Newton será para otro video en donde explicaré justamente las tres leyes de Newton. Eh, Habiendo dicho esto, comencemos. Fuerzas. Es toda acción o interacción capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, o de producir deformaciones en él. Y entre las fuerzas más usuales tenemos a la fuerza de gravedad, normal, de tensión, elástica y rozamiento. Bueno, este es un diagrama de cuerpo libre que ya habíamos visto en el anterior video y ahora lo veremos de nuevo porque podríamos decir que con el anterior video y el de ahora podremos complementar las ideas de manera eficiente para comprender totalmente este gráfico. O otros problemas con gráficos similares. Ok, la primera fuerza que veremos será la fuerza de gravedad, abreviada como Fg. Aunque en muchos libros y ejercicios, en vez de Fg veremos W. Y eso viene de weight, que en inglés significa peso. Y es que la fuerza de gravedad también se le denomina como peso, ¿no? Pero al fin de cuentas, W y Fg significan lo mismo. Entonces, la fuerza de gravedad es la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos que están a su alrededor. Siempre se grafica vertical y hacia abajo. Bueno, un ejemplo de eso, de cómo graficarlo, podría ser así. En una superficie plana tenemos una caja. Entonces, la fuerza de gravedad se graficaría así. Además, se nos dice que hay una fórmula. Fg es igual a masa, que es m, y por gravedad, que es g. Para comprobarla podríamos hacer aquí un ejemplo, es decir, digamos que la masa de esta caja sea 4 kilogramos y por defecto sabemos que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces para calcular la fuerza de gravedad de este objeto sería la masa 4 por gravedad 10. 4 por 10, 40. Y le colocamos los newtons, que es su unidad de medida. Y es que sabemos que todas las fuerzas se miden en newtons, justamente, con el símbolo de N. Ok. Entonces la segunda fuerza es la fuerza normal, representada como Fn.
Dice, aparece en los puntos de contacto. Se grafica siempre entrando perpendicular al cuerpo. Bueno, digamos entonces, aquí tenemos otra superficie plana, donde hay una caja, y además de la fuerza de gravedad, ¿no? Que está acá, además de esa fuerza, está la fuerza normal de la caja, que entra perpendicular al cuerpo. Entonces, eso significa que aquí forma un ángulo de 90 grados, ¿no? En relación al cuerpo. Algo interesante sobre la fuerza normal es que si es paralela a la fuerza de gravedad, eh, los dos son iguales, si son paralelas, ¿no? Eso para aclarar, pero también hay otros planos, por ejemplo, un plano inclinado donde la fuerza normal no va a ser paralela a la fuerza de gravedad. Y es que como vimos, la fuerza de gravedad se grafica hacia abajo. Esta sería la fuerza de gravedad de esta caja. En cambio, la fuerza normal se grafica siempre entrando perpendicular al cuerpo. O sea que la fuerza normal en este caso sería así. ¿Ok? La tercera fuerza será la fuerza de tensión, representada con T. Aparece en los cables o cuerdas. Se grafica siempre saliendo del cuerpo en dirección de la cuerda. En la dirección de la cuerda. Bueno, por ejemplo, digamos que aquí tenemos un gancho que sostiene eh, una cuerda y esa cuerda está atada a una caja. Bueno, se dice que se grafica siempre saliendo del cuerpo. Es decir, si el cuerpo en este caso es la caja, la tensión saldría así, saliendo. Y eso lo llamamos T, de tensión. La cuarta sería la fuerza elástica, representada como Fe. Aparece en los cuerpos deformables como los resortes. Se grafica siempre apuntando hacia la posición inicial. Bueno, aquí tenemos un gráfico sobre un resorte donde tiene un largo llamado L y su constante elástica K. Ahora, podríamos decir que mientras mayor sea la constante elástica de un resorte, mayor será la dificultad para poder manipular el resorte, ¿no? Ese sería el concepto básico. Ahora, ¿qué pasa si este resorte lo largáramos? Bueno, se nos presentaría esta situación en la que ahora el resorte es más largo y esa distancia inicial de esta posición del resorte se llamaría X. Sigue con su misma constante elástica, eso no cambia, pero ahora ha aparecido una fuerza, la fuerza elástica, que hacia la izquierda porque quiere volver a su estado inicial. El mismo caso, o bueno, digamos ahora que tenemos otro resorte que también está en su posición inicial, pero en este caso queremos comprimirlo. Se nos presentaría esta situación en la que el resorte es menos largo y esa distancia que le hemos quitado de su posición inicial se llamaría X. Y ahora, en cambio, la fuerza elástica estaría yendo hacia la derecha, porque quiere volver a su estado inicial. Entonces, la ley de Hooke, ¿no? Establece que la fuerza elástica, esa que aparece cuando comprimimos o alargamos un resorte, es igual a menos K menos la constante elástica por la deformación X. La constante elástica está en newtons por metro y la deformación en metros. Ahora la quinta fuerza será la fuerza de rozamiento. En este caso se divide en dos, en la fuerza de rozamiento cinético
y la fuerza de rozamiento estático. Comencemos por el cinético, que es representado como Fc o Fk y aparece en las superficies rugosas cuando hay deslizamiento entre las superficies en contacto. Siempre se dibuja opuesto al deslizamiento. Bueno, aquí tenemos un gráfico en donde hay una caja y se nos indica que la superficie es rugosa. Además, la caja se está moviendo con cierta velocidad, así que, y bueno, como se está moviendo hacia la derecha y la superficie es rugosa, entonces hay fuerza de rozamiento cinético. Y esta se representa como una fuerza que va hacia la izquierda, ¿no? Opuesto hacia donde va el objeto. También tenemos aquí una fórmula para calcular la fuerza de rozamiento cinético que dice que Fk es igual a la fuerza normal por UK, y UK es el coeficiente de rozamiento cinético. Ahora, en los problemas no debemos preocuparnos por hallar UK, ya que se nos va a dar por defecto. Y bueno, eso sería por parte de la fuerza de rozamiento cinético. Ahora, la fuerza de rozamiento estático, también representado como Fs. Aparece en las superficies rugosas cuando no hay deslizamiento entre las superficies en contacto. Siempre se dibuja opuesto al posible deslizamiento. La más importante es la fuerza de rozamiento estático máximo, que aparece cuando un cuerpo está a punto de deslizar, es decir, un movimiento inminente. Un ejemplo de esto podría ser este gráfico, en donde tenemos nuevamente una caja y hay una fuerza que está empujando la caja, mas no lo logra mover. También se nos dice que la superficie en la que está la caja es rugosa, así que como esta fuerza está intentando mover la caja pero no lo logra, está a punto de moverlo, o sea que la caja está a punto de deslizar, aquí es donde se hace presente la fuerza de rozamiento estático máxima. Y bueno, para hallarlo, tenemos esta fórmula de acá, que dice que Fs, en este caso máximo, es igual a Us por la fuerza normal, donde Us es el coeficiente de rozamiento estático, que igualmente como en la fuerza de rozamiento cinético, se nos va a dar como un dato en el problema. Ahora, unas pequeñas notas a tener en consideración es que el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Podemos más o menos verlo de esta forma. Se nos da un plano, una superficie plana, donde hay una caja, y se nos indica que la superficie es rugosa. Entonces, también se nos indica que hay dos coeficientes de rozamiento, 0,8 y 0,6. Bueno, podemos pensarlo de esta forma. Si la caja estuviera a punto de deslizar, si se nos indicara que está a punto de deslizar, es como em, es como un dato que representa algo de mayor magnitud. Entonces, al pensar en eso, podemos decir fácilmente que, es decir, la fuerza de rozamiento estático quiere entonces un coeficiente de rozamiento mayor. Entonces, 0,8, ¿no? 0,8. En caso se nos diga de que está a punto de deslizar. Si ya se está moviendo, entonces hay fuerza de rozamiento cinético. Entonces, elegimos el coeficiente menor, 0,6. Eso como un ejemplo. Y la última nota es eh, la presencia de la reacción, representada como R.
La reacción R es la resultante entre la normal y la fuerza de rozamiento. Bueno, en este caso tenemos que la fuerza de rozamiento es eh, una fuerza de rozamiento cinético y como siempre la normal, ¿no? Para hallar entonces la reacción podemos utilizar Pitágoras, utilizando entonces una fórmula tal que así. La reacción es igual a raíz de la fuerza normal al cuadrado más la fuerza de fricción al cuadrado. Eso en caso se nos pida calcular la reacción. En algunos problemas nos va a indicar, o bueno, nos va a salir de que la reacción es igual a la normal, pero eso no significa de que siempre sea así. Así que hay que tener en consideración que si nos pide la normal, perdón, la reacción, la forma correcta de hallarla es esta. Y bueno, eso sería todo por la clase, por el video de hoy. Espero que hayan comprendido mejor las fuerzas, ya que esto ayudará mucho a desarrollar problemas de estática y dinámica. Buena suerte y muchas gracias.